Gloria al Señor. Dios lo bendiga, mis hermanos. Dios sea con todos ustedes. Es un gusto verlos una vez más aquí en la casa de oración. Gloria al Señor. Dice que no hay lugar mejor en el que podamos estar ahora, sino que aquí mismo. Gloria al Señor. Así que estemos confiando, amén, que Dios nos ayude. Creo que a través de los cantos Dios nos ha hablado, amén. Dios es bueno y Él conoce qué cosa está pasando aquí adentro de todos y cada uno de nosotros. Ve, todos tenemos unas necesidades y siempre Dios está vigilando por todas ellas. Y Dios nos habla de distintas maneras, ¿sí? Dios siempre está atento de todos y cada uno de nosotros, sin excepción. Ve, somos nosotros, ve. ¿Y cuántas veces lo he predicado? Quienes a veces nos desesperamos, ve. Y nos ponemos como si Dios no existiese, pero Dios está presente, ¿ve? Dios está cambiando las reglas de la manera como nosotros solíamos caminar y andar y ver y ustedes saben, y hacer las cosas, pero Dios sabe por qué está sucediendo, ¿ve? A veces uno se acostumbra a algo y de pronto Dios dice, ¿sabes qué, muchacho? Voltea a la esquina a las buenas, o si no, de todas maneras yo te voy a hacer voltear, sí o sí, ¿ve? Y es así como Dios obra en nuestras vidas. ¿Ve? Dios es maravilloso. ¿Ve? Dios es preciso en todos sus movimientos, aunque nosotros no lo tomemos así. Dios sabe lo que Él está haciendo. Nosotros somos los que tardamos en comprenderlo. Gloria al Señor. Y donde quiera que llegue esto, tengan eso presente. Gloria a Jesucristo. Vamos a abrir las Escrituras y antes de entrar al tema en sí, por favor, Juan 1:1, y esa va a ser la escritura con la que voy a abrir hoy, pero no es la escritura base de la enseñanza que estamos ya desde el día miércoles, amén, o desde el día domingo pasado. Lo que iniciamos hace unos domingos atrás es lo que vamos a seguir hoy día, silenciando al acusador. Pero quiero hacer esta mención antes de entrar a nuestro tema de hoy, porque pienso y en realidad es algo muy importante. Gloria al Señor. Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Una vez más, en el principio era el Verbo. En otras versiones de la Biblia dice la palabra. Y en otras versiones de la Biblia dice logos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, todos juntos, era Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más estamos aquí congregados en esta tu santa convocación. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. Y como siempre lo hemos sabido, hoy lo volvemos a repetir. Somos como un barro, somos como el barro, y tú, Dios, eres el alfarero. Haz con nosotros conforme tu voluntad, Señor, y sea lo que tú vayas a hacer, lo harás perfecto, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos deja saber que eso es así. Amado Dios, gracias Padre Santo por todas las evidencias que nos has dejado a lo largo de toda la Biblia para saber que en verdad tú eres un Dios fiel y que no abandona a sus hijos. El hombre puede fallar, pero tú no, Señor. Padre, tú siempre estás alrededor de los que te temen, Padre. Gracias por todo, Señor. Oramos a ti en esta mañana, confiando que tú nos vas a bendecir en grande manera. Amado Dios, nos ponemos en tus manos y sujetamos todo, Señor, en tu nombre. Padre Santo, hacemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios lo bendiga. Dios sea con todos ustedes. Pueden tomar asiento. Juan 1:1. Gloria al Señor. Ninguno de los que están hoy aquí en este edificio puede decir que no conoce ese versículo. ¿Ve? No hay persona en el mundo que alguna vez no haya
oído de este versículo. ¿Ve? No hay uno solo. Nadie, ¿ve?, puede decir allá afuera que no sabe que esto existe. ¿Lo habrán escuchado en un funeral? ¿Sabe Dios? Quizás. ¿Ve? ¿Lo habrán escuchado en alguna graduación? ¿Sabe Dios? Quizás. ¿Se lo habrán escuchado al abuelito o a la abuelita o algún anciano por ahí o algún predicador, pregonero de las buenas nuevas allá en las calles? ¿Sabe Dios? Tal vez. Pero no hay uno solo en este lugar que no sepa lo que significa esto. O perdón, que no lo haya escuchado. Lo que sí pongo en duda es que quizás no todos sepamos lo que esto significa. Eso sí. ¿Ve? Juan 1:1. La Biblia dice, en el principio era el verbo. Recuerden, y eso es importante, verbo, no sustantivo, verbo. Nos habla de accionar, nos habla de movimiento, nos habla, escuchen, en todo instante, de un verbo. Y el verbo es, hermanos, una acción. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? La palabra verbo, no sé si alguno de ustedes se aventuró a buscarla o se ha aventurado a estudiarla. Es un tema, hermanos, que nos debería de mantener siempre presentes y siendo conscientes de qué es esto que nosotros estamos siguiendo y por lo que nos estamos parando desde muchísimos años atrás. Ahora mismo me hallo en una encrucijada y me puse a reflexionar sobre muchas cosas, hermano, y en especial sobre mi vida espiritual, ¿ve? Y, hermanos, me encontré con un dilema. Y eso es, y creo que ha sido la razón por la cual Dios me ha impulsado a mí, y creo que a ustedes también, a que no solamente nos conformemos con vivir y hacer las cosas como todo el mundo lo hace, sino que hiciéramos las cosas como Dios ha enviado o nos ha ordenado hacerlas. Y eso es, hermanos, no confiar ciegamente, más nosotros buscar cada uno nuestra propia experiencia con Dios, de tal manera que todo lo que nosotros, o a todo lo que nosotros le digamos amén, tengamos pleno conocimiento de que eso es así y que, hermanos, no me lo contó la hermana, ni el hermano de al lado, ni me lo contó aquel que vino del otro país, sino que yo puedo decir, ese Dios en verdad es real y lo que me está hablando a mí es nada más y nada más que la verdad. ¿Ven? Y vino a mí esta pregunta o esta cuestión. ¿Sabemos todos nosotros qué cosa es el mensaje? ¿Seremos conscientes de qué es aquello que con urgencia el profeta de Dios nos quería anunciar? Algo que casi prácticamente el mundo entero, que hermanos se autodenomina creyente del mensaje, ustedes saben, ha completamente olvidado. No se olviden, hermanos, no estamos creando una nueva organización religiosa. Para nada. No fue el deseo ni la intención que estuvo en el corazón de nuestro precioso hermano Branham. Por muchas ocasiones, y en especial ustedes lo pueden encontrar en el libro de las Ciudades de la Iglesia, él nos anuncia que este mensaje no viene con la intención de organizarse y que este mensaje no viene con la intención de levantar una nueva iglesia, como ha venido haciéndose a lo largo de la línea del tiempo con cada línea de pensamiento o punto de vista en particular, de hombres muy inspirados, por cierto, pero que a la larga y por la fama perdieron completamente la orientación. Y el hermano Branham nos deja bien claro que esa no es su intención, ni Dios le está mandando a hacer eso. Y entonces, ¿qué es el mensaje? Yo le pregunté a uno de los más grandes líderes, entre comillas, que tenemos en el entorno del mensaje, y no me supo decir qué cosa era todo esto. Y es una vergüenza. ¿Qué es el mensaje? Es simple, hermanos. Si nosotros nos dedicamos a leer el mensaje, los libros, los sermones grabados y ahora escritos del hermano Branham, recuerden ustedes que es más que solo
pay de manzana, es más que solo saber que, bueno, allá aparecieron ardillas o que Hattie Roy tuvo la respuesta correcta. El mensaje, hermanos, es la continuación del ministerio de Jesucristo. O, mejor dicho, es el Espíritu Santo haciendo su obra a través de todos y cada uno de nosotros desde que esto comenzó. Y el hermano Branham nos dice lo siguiente: lo que yo he predicado no es diferente a lo que Pablo predicó. Y yo no he dicho nada que Pablo no haya dicho. Y si nosotros nos ponemos a leer las epístolas de Pablo, nos vamos a dar cuenta cuál fue su urgencia y nos vamos rápidamente a ver cuál era la urgencia, ¿ve?, de este mensajero para nosotros, ¿ve? Y recuerden, la clave está acá, porque Juan 1.1 nos lleva a Juan 1.2 y quizás hasta Juan 1.3, y luego saltamos al versículo 14, que viene a ser en conclusión de qué se trata todo esto, ¿ve? Porque es imposible, hermanos, que hayan pasado más de 50 años y no sepamos qué o de qué en realidad se trata todo esto. Se ha intentado con la música, se ha intentado con los grandes expositores, se ha intentado a través de grandes reuniones, pero ninguna de esas cosas ha resultado. Ahora mismo se halla todo el mundo haciendo lo mismo que las denominaciones han tratado de hacer por años y años, y van a seguir en el mismo desierto, dándole vueltas y vueltas y sin salir de ese hoyo. En el principio era el verbo era con Dios. Prepárame el 2, 3 y el 14. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa verbo? La palabra verbo viene de la palabra griega que se llama logos. Logos. Si quieres la coordenada de esta palabra griega es la G3056. ¿Sí tienes, verdad? Trata de ampliarlo y subes así, subes y bajas. Amplíalo así y luego juegas con el scroll. La palabra griega logos nos habla de algo que ha sido dicho. ¿Ve? Recuerden ustedes, para comenzar, Dios comenzó a materializarse. Dios es la gran fuente de donde todo lo que vemos ha procedido, de donde todo lo que oímos ha procedido, de donde todo lo que tocamos ha procedido. El árbol que se usó para hacer este púlpito salió de la boca de Dios. La tierra sobre la que hoy estamos en pie salió cuando Dios abrió su boca. El aire que tú y yo respiramos se creó cuando Dios abrió su boca. ¿Ven? Logos es algo dicho. El logos viene a ser, hermanos, hijo de Dios. ¿Ve? Porque de Dios salió. De Dios es esto que nosotros estamos viendo. Logos. No nos vamos a detener ahí, pero solamente quiero que observen algo, porque esto es muy profundo. Y hoy día ese no es mi tema, pero tiene que ver mucho, porque si no entendemos esto, por más que sigamos avanzando y caminando, y va a pasar una década, y otra década, y una década más, y vamos a seguir en el mismo lugar, sin haber avanzado ni un solo centímetro, entiéndame bien, en esto. ¿Ve? ¿Y por qué y por qué todos estos se quedaron dando vueltas y vueltas en el desierto? Por la misma razón que muchas cosas que debieran de estar sucediendo hoy no están sucediendo. Y cuando alguien se despierta o cuando alguien trata de hacer algo diferente, de inmediato vienen los bomberos del mensaje y sofocan eso que Dios está comenzando a encender. ¿Por qué? Porque ellos no entienden eso, ¿ve? Ellos no captan eso, ¿ve? Lo están echando siempre todo a perder. Dice, logos es algo dicho, que incluye, por ejemplo, entre paréntesis, el pensamiento de Dios expresado. ¿Ve? Puede ser también un tema, el asunto de un discurso, logos. También nos habla algo así como del razonamiento o la facultad mental. ¿Ve?
Cuando nosotros oímos logos, conocemos la mente de Dios, sabemos qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea. Logos. El logos, hermanos, es la perfecta voluntad de Dios. ¿Ve? Logos nos habla acerca de motivo. ¿Ve? Logos nos habla acerca de la expresión divina. ¿Ve? Logos nos habla acerca de Jesucristo. O como dice ahí, Cristo. Y la palabra correcta es Cristo. Pero recuerden, cuando nosotros oímos a Pablo, hablar acerca de lo que sucedió con Jesús, ustedes saben, hasta ese instante, cuando Él fue colgado en el madero, todo el mundo estaba atónito y no sabían realmente qué es lo que acababa de suceder. ¿Ve? Algo completamente inusual, algo completamente diferente, estaba tomando lugar delante de todos ellos. Se enteraron allá en el día de Pentecostés. ¿Ve? Cuando Jesús ascendió, ustedes saben, luego de estar 40 días con ellos, hermanos, exactamente en el día 50, ellos se enteraron de qué se trataba todo esto. 10 días después que Jesús ascendió. Obedientes a la palabra del Señor. Obedientes a la orden del Maestro. Recuerden, Él fue enfático, y esto es Dios, no es a veces nosotros. Cuando damos una orden y nos la cumplen a medias, nos dan una sonrisita y nosotros decimos, ya pues, así será, ¿no? Y cambiamos ustedes saben, le cambiamos el sentido a la orden original. Pero recuerden, Dios no puede ser persuadido a cambiar la intencionalidad inicial de su mensaje. ¿Ve? A Dios no le puedes sonreír, no puedes venir delante de Dios y decirle, te voy a llorar todo lo que quiera Dios, cámbiame esto. No, Él va a decir, ni siquiera te va a ver, ni siquiera te va a oír, porque eso es algo que Él no oye, ¿ve? Eso es algo que Él no va a atender, ¿ve? Eso es algo que no está en su lenguaje, ¿ve? ¿Y cuál? Vamos despacio. Miren. Dice, expresión divina, por ejemplo, Cristo. Ustedes pueden creer que si ustedes son cristianos y tienen el Espíritu Santo, ¿no? Los que tienen el Espíritu Santo son Cristos, ¿verdad? Alguien va a decir, ¿qué? Yo no he dicho Jesús. Ponernos en los zapatos de Jesús es una completa herejía. Ponernos en el lugar de Jesús es una completa blasfemia. El hermano Branham dijo, si alguien pretende decir que yo soy Jesús, me está haciendo un apóstata. Él dijo, yo no soy Jesús y Él no soy yo. Pero Pablo dijo que el mismo espíritu que estaba en Jesús está ahora en todos y cada uno de nosotros. Todo lo que estaba en Dios se vació en Jesús. Y todo lo que estaba en Jesús se vació en su iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros. ¿Que no lo creen? ¿Quiénes son su iglesia? A ver, levanten la mano. Nosotros. Y si somos nosotros su iglesia, estamos llamados a, si es que no lo tenemos aún, tener el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, somos Cristo. No se sorprendan de eso. ¿Qué es lo que yo quiero ver moviéndose a través de ti? Una vida, pero no tu vida, sino una vida con mayúscula, la vida de Dios. Una vida siendo vivida a través de ti. De Zoe, el Zoe, la vida, la naturaleza de Dios moviéndose a través de ti. Y eso es lo que significa logos. Mire, logos es noticia, buenas nuevas. Yo he venido a dar buenas nuevas. Nosotros hemos sido llamados a dar buenas nuevas. Las buenas nuevas es el evangelio. Hemos venido a dar la palabra, hemos venido a platicar, hemos venido a predicar. Hermanos, logos dice propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo,
arreglar, asunto, cosa, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, ¿ve? Evangelio, exhortar, fama, frase, hablar, hecho, mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es la palabra de Dios. Es la continuidad del ministerio del Espíritu Santo. ¿Ve? Oh, hermano, yo pensé que el mensaje era recibir profeta. Israel recibió profeta y se fue al infierno. Moisés dijo así, Moisés dijo así, Moisés dijo así, Moisés dijo esto, Moisés dijo lo otro. Y él dijo, pero vuelvan al principio. En el principio no fue así, porque hombres fallamos, hombres podemos tener opinión, hombres podemos decir muchas cosas, pero volvamos al principio. Pablo dijo muchas veces, esto yo opino, pero esto no es el Señor. ¿Han leído o no? Esto soy yo, no Dios. Y a veces no lo tomamos en serio. Pero tenemos que saber que el hombre, ¿ve?, también a veces pone sus propias, ustedes saben, opiniones. Pero ¿qué cosa es lo que tenemos que tener presente? La palabra. Eso no va a cambiar. Todos nosotros tenemos una computadora. Todos nosotros tenemos un celular. Eso, por ahí vamos. Ahí me van a entender. Los que tienen computadora también entiendan. Cuando tú compras tu computadora, viene de fábrica diseñada solamente para aprender y empezar a utilizar. ¿Es verdad? Las nuevas computadoras. Les voy a hablar como si estuviera hablando con personas que no saben nada de informática y se van a la tienda y dicen, mira, quiero esa computadora. Y te la venden ya lista, preparada, para que solo llegues a tu casa, la enchufes y la enciendas. Y comienzas a trabajar, qué bonito, ¿ve? Y comienzas a dibujar, comienzas a explorar. Pasa un mes, pasan 2 meses y ya no tiene la misma velocidad y el desempeño como cuando tú lo trajiste por primera vez a tu casa. ¿Ve? ¿Es verdad, sí o no? Cuando tú te compras el celular, ¿ve? Hermanos, ni bien lo sacas del estuche, qué brilloso que está, qué rápido que anda. Oh, las fotos salen maravillosas, ¿ve? Qué tremendos selfies. Pasan 1 mes, 2 meses y ya las cosas no son como cuando tú lo tenías en su estado original, ¿ven? De pronto las fotos salen un poco borrosas y te das cuenta que hay que limpiar la lente. Limpien la lente. De pronto la pantalla está llena de muchas huellas y aparentemente tiene arañazos. Hay que limpiarlo. Pero no solamente el hardware, sino que el software, ¿ven? Comienza a ir lenta el celular. Comienza a ir lento la computadora. ¿Qué cosa hay que hacer? Se recomienda, se le dice a las personas que piensan que su aparato electrónico ha perdido las habilidades que solía tener, se les dice, devuélvanlo a fábrica. No, perdón, devuélvanlo a la configuración de fábrica. ¿Saben de qué estoy hablando? En las computadoras hay un botón que te sirve cuando tu computadora se queda, esa palabra es usual y se usa en todo el mundo, colgada, no responde, el mouse ya no contesta, el teclado no me sirve, la pantalla se ha quedado congelada. ¿Ve? ¿Qué tengo que hacer? Hay un botoncito ahí, debajo del botón de encendido, hay un botoncito que se llama reset. ¿Saben de qué estoy hablando? Cuando tu computadora falla, lo que hace un peruano que no sabe mucho, la desenchufa y la vuelve a enchufar. Cuando tu celular falla, le sacas la tapa y le sacas la batería y lo vuelves a poner. Práctico. Cuando tú lo vuelves a enchufar, ¿qué es lo que aparece ahora en la pantalla? ¿Otra cosa? Si tú eres de los que no apagan su computadora como yo, cuando tú vuelves a encender ese aparato, luego de ustedes saben, apagado súbito, hermano, aparece como estaba en su estado original. ¿Es verdad o no? La misma pantalla, el botón de inicio siempre está en el mismo lugar, el reloj está donde tú lo dejaste, nada ha cambiado. Lo único que desapareció es todo lo que estabas haciendo. Se cerraron las ventanas del Word, se cerraron las ventanas del Explorador, se cerró todo. Cuando tú le haces volver
a configuración de fábrica tu celular, vuelve a como estaba el primer día que tú lo sacaste de la caja. ¿Qué quiero decir? Que cada vez que nosotros la malogramos, y eso es lo que quiero que ustedes tengan presente, y eso nos va a llevar a Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Si ustedes se van al principio y nosotros nos fijamos en esa palabra, en el principio, hermanos, no nos habla de que las cosas empiezan a hacerse de nuevo, como que empezamos a crear todo de nuevo. No. La palabra principio, desde el punto de vista hebreo, que es el contexto en el cual se escribe este versículo, nos habla de un reinicio, Si esto para nosotros significaba el mensaje, si esto para nosotros es la palabra, si esto para nosotros es el verbo, miren lo que dice el versículo 2, Juan 1:1-3, y luego el versículo 14. Yo estoy avanzando muy rápido en mi mente, pero me estoy olvidando que estoy obviando cosas, pero quiero que me entiendan todo, porque es importante, es vital. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si nosotros partimos del pensamiento inicial, que la palabra es el mensaje, de esto se trata. Porque en el versículo 14 vamos a encontrar ahora por qué nos urge que entendamos esto. En el versículo 14 dice lo siguiente: y aquel mensaje fue hecho carne. El mensaje y el mensajero llegan a ser uno, ¿o no? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Comenzó a brillar gloria como del unigénito del Padre. La palabra unigénito, ya les expliqué, nos habla de la palabra nacido, engendro. ¿Ve? No nos habla de uno solo. Es la misma palabra que se usa en Hebreos para decir que Abraham solo tuvo un hijo, y nosotros sabemos que no fue así. ¿Es verdad? En el libro de Hebreos dice que Abraham tuvo un hijo. No sé si lo han leído, pero les dejo como tarea. Y nosotros sabemos que no fue así, pero nos está hablando acerca del contexto o la perfecta voluntad de Dios. Por eso les traigo a esa meditación de Génesis 1, reinicio. Abraham, la malograste todo. Aprieta el botón. Así no era la cosa. ¿Qué ha producido en Ismael? No. Vamos a un reinicio. Mi intención original, Abraham, que Dios no era con la empleada. No, bruto. ¿Entiendes? Tú vas a tener un hijo con esa viejita de ahí. Por eso es que Abraham tuvo que caminar 25 años. ¿Ves? Tú eres el padre de naciones. Y él tenía que esconder el rostro, porque ese era su nombre ahora. Dios me ha dicho que voy a ser padre de naciones. Y ahí van 5 años y no tenía ni uno solo. 10 años y no había prole. 15, nada. 20, descendencia, no se conocía. Y Dios tuvo que hacer un reinicio. Y cuando Dios reinició, lo hizo volver a su intención original. Y nosotros vimos la manifestación de un Isaac. ¿Ve? ¿Me capta? Y a lo largo de la Biblia, cuando estos metían las patas, Dios volvía a la intención original. Sino, ¿de dónde viene Jesús, hermanos? La raíz de la tribu de David no tiene nada que ver con Jesús. ¿Y por qué tribu vino? ¿La de Israel o la de Judá? ¿Salomón tendrá algo que ver en la vida de Jesús? Han leído sus Biblias. Volvamos a la intención original. Y cada vez que el mundo se sale del contexto y todo se echa a perder, Dios dice que volvamos a Él. Volver a Él es volver a la intención original. Y si ustedes se dan cuenta, y les voy a decir esto, porque pienso que quizás no me están captando, ¿cuándo fue inmolado Jesús? Antes de la fundación del mundo. ¿Y quiénes adoran a la bestia? Los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida
del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue hecho todo esto ya? Acá, en la mente de Dios. En el gran diseñador divino comenzó todo esto. Tú y yo ya estábamos en los planes de Dios. ¿Ve? Tú y yo ya estábamos aquí siendo procesados por Dios. 2017 dijo, ya mira, va a ser así, así, y esta cosa van a ser así, a este lo vamos a hacer así, y lo vamos a aparentemente dejar solo. Todo está completamente configurado aquí en la mente de Dios. Como decía el profeta, en la parte de atrás de la mente de Dios. Y yo decía, ¿qué significa la parte de atrás? En la cabeza, en sus pensamientos. ¿Ve? Jesús dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús. A veces tú dices, ¿para qué sigo esto? ¿Ve? Hay mucha gente en el mensaje está que dice ahora mismo, esto no sirve para nada, mejor me voy. Y se han ido. Y se han ido. Han renegado de todo esto. Porque los Branham no están haciendo lo que deben de hacer. Yo no estoy hablando del hermano Branham, del profeta, por cierto. Y se están yendo, pero luego tú te pones a pensar, ¿por qué se van? Si ellos fueran y se salieran a hacer la cosa correcta, tú dices, bueno, ahí vamos a poner algo de atención. Pero no, todos los que se han ido, lo primero que han hecho, si son mujeres, cortarse el cabello y ponerse maquillaje. Y si son hombres, la primera cosa que han hecho es ponerse pantalones cortos para el verano, porque hace mucho calor, hermano, y hacer todo lo que un mundano hace. Y yo no hablo en términos como decir mundano, alguien que pertenece a este mundo, porque alguien puede venir allá y te dice, te hace una mofa. ¿Ve? ¿Cómo que mundano? Todos somos mundanos. Pues cierto, todos somos terrícolas, pero yo no estoy hablando en ese contexto. Estoy hablando que estos se mueven como uno que no tiene a Dios. Eso. Entonces algo está mal ahí. Ellos nunca captaron y nunca supieron lo que era el mensaje. En el año 2001 vino uno de allá, de Miami. Creo que en ese tiempo estaba en Ohio. Y comenzó a predicar que nadie puede avanzar si no ha visto la columna de fuego. Y el que no ha visto la columna de fuego, ese no ha conocido a Dios y por consiguiente ni siquiera puede predicar. Y el hombre lo predicaba con mucha convicción. Y luego vino en ese mismo año otro del sur y dijo, el que no tiene el Espíritu Santo no es porque, los que no reciben los 7 truenos no tienen el Espíritu Santo. Y yo decía, wow, yo era muy joven. Pero año 2015, 2016, 2017, todos estos que venían con esa novedad en aquel entonces, resulta que se salieron de todo lo que en un principio sostenían. Resulta que el que vio el pilar de fuego, ahora parece que no lo vio. Y todos esos años nos engañó. Porque la primera cosa que él excusa como su retiro del mensaje es que las mujeres no se les puede tener con cabello largo todo el tiempo. ¿La influencia de quién? ¿La influencia de quién? De su mujer. Y él comenzó a hacer un análisis de que en aquel entonces las personas tenían que cuidarse el cabello y que los cristianos tenían que cuidarse el cabello todavía más, porque en ese entonces existían piojos y que por eso no era bien visto que alguien, en este caso una mujer, se corte el cabello, porque solamente podía dejarnos ver que era una piojosa y por consiguiente una mala cristiana, sucia por cierto. Y luego vino y dijo, así que eso no es una orden de Dios y no es impedimento para que las mujeres hoy por hoy no se corten el cabello. Si él es hombre, ¿a quién está respaldando ahí? A su mujer o a sus hijas. Y la primera cosa que hicieron todos estos de Ohio y de Miami, o de Ohio y Florida, es cortarse el cabello a las mujeres, sus esposas, sus hijas, sus nietas, sus sobrinas. Y todos ellos ponerse pantaloncitos cortos, shorts, y vivir y moverse y hablar como uno sin Dios. Y si estamos viendo y estamos reconociendo lo que significa la palabra logos, logos es actuar, logos es hablar, logos es moverse, logos es caminar, es emitir un juicio, es Dios en todo. ¿Ve? Si yo me salgo del mensaje y digo que estoy siguiendo a Dios, ¿cómo yo, si soy una mujer, me voy a ir a cortarme el cabello o me voy a ir a maquillar y decir que el mensaje me tuvo presa todo el tiempo? No es así. Sino que nunca conoció lo que era realmente la intencionalidad de Dios cuando nos trajo este mensaje. Ajá. Igualito los hombres, predicando ideas completamente fuera de sí, trastornadas. Algo está mal.
¿Ve? Y muchos siguen saliendo, muchos siguen desertando. Y el otro pidiendo que se invoque al profeta de nuevo al púlpito. Ese es espiritismo. Le está diciendo pastores de Endor. Eso es lo que se está convirtiendo mucha gente. Pastores de Endor. Pregúntenle al profeta dónde vamos a acabar. No tienen que preguntarle al profeta, se van a ir directamente al infierno. Y sin miedo se los digo. Miren, yo tengo una cita. Samuel, cuando vino y vio a la bruja y vio a Saúl, le dijo, ¿qué quieres? Profetízame, ¿dónde voy a estar hoy día? ¿Vas a estar conmigo? ¿Qué tanto problema? Oh, Dios santo, que voy a estar contigo. Sí. Te van a dar una empujadita ahí a la espada. Vas a morir así como en el 2017 van a comenzar a cocinar en Perú así. Ensartado en un fierro. Así murió Saúl. Él se echó sobre su espada. Es increíble. Y vino otro por allá y le dijo, David, ustedes saben cómo murió Saúl, ¿no? Todos. Y saben cómo fue el soldado chismoso, vaya a decirle a David, ¿no? Y alardeó, David, Saúl ha muerto. Y David se entristece porque él sabía que era ungido de Dios. ¿Qué pasó? Y como el soldado dijo, bueno, voy a hallar gracia con el rey, porque ahora él es el rey. Ahora él es el mero, como le dicen en México. Este es el hombre, él es David. Porque él había escuchado todo. Saúl vio que lo iban a matar sí o sí, o lo iban a apresar, y pidió que lo matasen. Y así que yo le hundí la espada al rey. Y él pensó que David iba a decir, bueno, gloria a Dios, lo mataste al ungido de Dios, que hace mucho tiempo ya me venía fastidiando la vida. David dijo, tú osaste en tocar al ungido de Dios. ¿Saben qué? Ahora mismo vayan, llévense a este sinvergüenza y córtenle la cabeza. Así que tengan mucho cuidado con lo que vayas a decir. No vayas a alardear demasiado y que en vez de que te cueste la gloria, te cueste la cabeza. Solo di lo que es. ¿Qué significa dar el testimonio? Es decir, exactamente la misma cosa. ¡Wow! Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Di lo mismo. Yo no he venido a dar testimonio de mí, sino a dar testimonio del Padre que está en mí, dijo Jesús. El hermano Branham dijo, no me miren a mí, están equivocando. Enfoquen bien. No soy yo, solamente estoy cerca cuando Él hace estas cosas. No me hagan a mí un hereje, no me hagan a mí un apóstata. Yo no soy Él, pero Él es el que hace las cosas. A Dios sea la gloria. ¿Quién sana? Dios. ¿Quién salva? Dios. ¿Ve? ¿Quién está haciendo todas estas cosas? Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, no a nuestra. Yo nada puedo venir a alardear y decir yo lo hice. No, yo no hice nada. Dios hizo todas esas cosas. Y a veces pareciera que Dios te abandona, pero Dios también está haciéndolo. Es verdad. Así uno le pregunta a Dios, ¿qué está haciendo Dios? Bueno, pues no importa, ya voy a tener que acostumbrarme. ¿Ve? Porque uno está acostumbrado a una forma y luego Dios cambia sus formas. O mejor dicho, Dios ya dio vuelta a la esquina. Hay muchas cosas que se están confabulando. Y yo me quedo sorprendido. Primero acá, luego allá, y esto. Y yo digo, y a veces yo me pongo a mirar al cielo. ¿Ve? Dios, ¿qué estás haciendo? Y Él me dice, shh, mírame cómo hago las cosas. Pero Dios, shh, ¿entienden? A veces somos nosotros que queremos opinar. Señor, no, Génesis 1:1 nos lleva a la intención original. Todo lo que Dios ya diseñó acá tiene que venir a materializarse. Y si Dios me llamó, por así decirlo, es una broma mía, o quizás sea la verdad, para atormentar a los Branham, esa es mi misión y ese es mi llamado.
Si Dios me llamó para decirte a ti del mensaje, que has venido caminando 20, 30 años y no sabes de qué se trata, Dios me llamó a mí para decirte de qué se trata. ¿Me entiendes? O sea, son mis pensamientos. ¿Ve? Si ustedes se acuerdan, hermano, Jeremías, antes de construir, Dios le dijo, destruye todo. ¿No? ¿Es así o no? Sí, no lo han leído. Vamos, Jeremías. Lo dijimos el otro día. Tienes que buscar los tipos y las sombras en la Biblia. Y tienes que saber qué estás haciendo tú exactamente hoy. ¿Ve? Cuando yo era un muchacho, a mí me gustaba leer esta parte en especial. Y yo no entendía. Ustedes saben, yo he sido muy odiado por todos los ancianos del mensaje. Un cosito, muchachito de 20 y tantos años, ¿no? Por no decir de 21, que había adquirido una autoridad, un poder que ninguno de ellos había adquirido en todos esos años. Versículo 4, Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Ajá, ahí está la intencionalidad de Dios. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. O sea, todo eso ya viene de fábrica. No me vengas a decir que todo se viene recién a consolidar, a planificar acá. No. Aquí solamente se está cumpliendo la voluntad del Señor. Como le decía a alguien, no sé, el otro día escribiendo o hablando, no sé, y me preguntaban, ¿dónde o cuál es el lugar seguro? El lugar seguro hoy, créanme, es la perfecta voluntad de Dios. No hay mejor lugar. No hay lugar seguro. Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Pero luego dijo, espérate un ratito, me va a doler. Voy a morir. Es lo que está pasando en su mente. Cuando él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, piénsalo. ¿Quién quiere sufrírsela? Nadie. Así que él tuvo que someter sus propios derechos. Él tuvo que someter su propia voluntad, someter sus propios pensamientos y decir, Padre, pero sea hecha tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su intención original. Su intención original. Todo el mundo que nosotros vemos y conocemos está hecho fuera de la voluntad de Dios. Todo. Esos ceros se llenaron porque todo el mundo caminó fuera de la voluntad de Dios. Y yo no estoy hablando de ustedes, por cierto. Estoy hablando de cómo esto se ha construido. El desorden como nos hemos expandido ha sido porque hemos caminado fuera de la voluntad de Dios. La manera como está yendo la política, la economía, la educación en este país es porque todo se hace fuera del contexto de la voluntad perfecta de Dios. Viene Donald Trump y dice, vamos a volver a Dios, vamos a volver a Dios. Irma, vete. Katrina, vete. José, vete. Los huracanes, ¿sí? No, Donald Trump, olvídate Donald Trump. Y es demasiado tarde. Sinvergüenza, pecador, promiscuo. Pareces que fueras correcto, pero eso es lo que tú eres. Donald Trump, hermano, no es ningún santo. Pero recuerden, Dios pone a los reyes y Dios quita a los reyes. Y Dios les ha puesto a ese hombre para hacerles ver a los americanos quién es Dios. No es que Donald Trump es Dios. O se han olvidado que cada presidente tiene su predicador favorito. Obama tenía un predicador que era pro-gays, pero predicaba la palabra, entre comillas. Donald Trump tiene a otro grupo de asesores espirituales. Así que esto no es otra cosa más que Jezabel. Vengan, Jezabel tenía ¿cuántos profetas? 400 falsos. Oh Jezabel, Dios te levantó en Israel para gobernarnos y dirigirnos como tú sabes, oh sabia, mujer perfecta. Sinvergüenzas. Y vino un profeta y le dijo, comida de perro. ¡Ah! Mátenmelo. Y lo persiguieron. Encuéntrenlo y mátenlo. Y antes que lo mataran a él, la mataron a ella. Y pregúntenle a los perros cómo sabía su piel. A veces nos gusta tener a alguien que nos diga, oh, tú eres el elegido, la elegida. No, espérate un ratito. Quiero ver la vida vivida. Quiero ver a Dios moviéndose a través de ti.
Quiero ver su palabra cumpliéndose en tu vida. Quiero ver que así como hablas, también así vives, ¿no? Hay una página web brasileña, no voy a decir quién es, muy bonita, cargada de muchas cosas. Su líder es un tremendo pecador. Pero a la gente le gusta la cosa muy religiosa, muy linda, muy bonita. Grandes templos, grandes músicos, grandes orquestas, y la gente gusta eso. La gente imagina que un predicador venga a echar demonio a tu casa y haga una bulla y un ruido. No, pero Jesús le dijo a este hombre: Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Yo soy hombre de autoridad. Y cuando yo le digo a este, haz eso, él lo hace. Y mucha más autoridad que yo tienes tú. Di que mi criado sanará. Y así será. Y Jesús dijo: no he hallado más fe que la de este hombre aquí en Israel. Jesús no vino a decir: no, demonio, no estás peleando con un perro, no estás con un pitbull. El diablo tiene que irse a tu sola presencia. ¿Y por qué cuando se va vuelve el diablo? Porque esa persona lo vuelve a traer. ¡Wow! Ese profeta decía: crea. Mantenga su fe. Aunque el diablo te haga pensar diferente, mantenga su fe. Pero Dios sabe todavía. No importa, mantén tu fe. Dios está curando, Dios está trabajando, Dios está obrando. Y así no, somos sensacionalistas. ¿Por qué crees que esos clubes nocturnos ponen tremendos láseres ahí? Porque la gente, no. Yo estaba visitando una iglesia. Yo soy muy sano para eso, ustedes saben. Y yo le pregunto a uno de los que estaba en la puerta cuando terminé de predicar: oiga, ¿y qué son esas luces allá? ¿A qué cosa llaman ahí? Y me miran así como riendo, me estoy burlando. Hasta que uno de ellos se arma de valor y me dice: eso allá es un club nocturno. Ah, no sabía. Entonces comprendí, porque yo siempre viajo en el carro y veo luces así y así. Hace años les digo, ahora ya sé eso. Porque a la gente le gusta eso, la novela. En muchos países no se entiende lo que he dicho, pero les gusta la cosa brillosa, pomposa. Tiene que ser así, pues hermano, tiene que parecer religioso. Ah, que tiene que parecer religioso. Muéstrame en la Biblia donde hay algo que me dice cómo debo de parecerlo. ¿Dónde? Muéstrame en el ministerio de Jesús donde Él alguna vez hizo esa manera, como hoy día echan fuera demonios. ¡Fuera, Satanás! ¡Te boto! No, así hizo. ¿Dónde? Cuando Jesús vino, el gadareno se arrodilló delante de Él, le adoró, estaba con su piedra ahí, dijo, se arrodilló, le adoró, y el demonio habló. Espérate Jesús, todavía no es 2017. Ojalá fuera el fin del mundo ahora. Quiero que sea el fin del mundo. Dios sabe cuándo va a ser, ¿verdad? Dios sabe. Es una broma mía. Le dijo al gadareno a ellos: todavía no ha venido el Shemitah. Porque ahorita está de moda eso. Shemitah. Ay, espérate. No, todavía no se han alineado los planetas y la mujer bajo el sol y con el niño en el vientre. Espérate, Jesús. No se ha acabado el jubileo 50 de los judíos. ¿Le adoró o no? Hasta la otra que estaba ahí muertita, y Jesús dijo: no está muerta, solo duerme. Estaba inmóvil ahí. Espérense, no está muerta, solo duerme, déjeme un ratito. Y salió, y la hija de Jairo resucitó. El demonio se tiene que ir. Tenemos que ser bíblicos. Cuando tú vas a Israel, te vas a encontrar con dos tipos de israelitas: los que todo el mundo conoce y los ortodoxos. ¿Es así o no? Los ortodoxos son los que están día y noche orando por la paz de Jerusalén, orando por ver al Mesías. Si comparamos eso con lo que nosotros somos los ortodoxos, cristianos ortodoxos, 100% palabra de Dios. Lo demás para nosotros no existe. Es verdad, tiene que ser así. Dios, su Biblia, o mejor me muero, porque no puedo aceptar nada más que no sea eso. Ninguna imaginación de alguien, ninguna historia bonita que alguien me venga a contar, o fábula que me venga a narrar. Yo no quiero eso. Yo quiero la purita palabra de Dios.
Por más de que tu computadora se reinicie, por más de que tu celular lo vuelvas a fábrica, hermano, siempre vuelve a la intención original. No me muestra retorno, no me muestra trueno, no me muestra ninguna de estas porquerías que hoy día hay en el mensaje. ¿Es verdad? No me muestra eso. Pero mira, Eleazar durmió. ¿Sí? No es que después de que durmió se despertó y la llevó a su Señor. Eso es forzar los símbolos, forzar los tipos, forzar las sombras. Si nosotros vemos cómo es la venida, así como Él se fue, así va a volver, señores. Y tú cantas ese cántico, mira qué hora es, ni siquiera te das cuenta de lo que está cantando. Dios quiere morar en pieles humanas una vez más. Ese es el mensaje vivido. Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. La doctrina se hizo carne. El mensaje se hizo carne. El mensaje es más que solo llevar libritos. Tengo el mensaje, soy del mensaje. Había 2 locos. Hoy día hay más. Año 97, convención internacional en los sótanos del centro cívico, en el auditorio del centro cívico. Vinieron a predicarnos unos señores que aparentemente también en Estados Unidos han tropezado a muchos. Tuvimos a un señor aquí, americano, que no paraba de llorar todo el culto. Y cuando yo entendí por qué lloraba, me quedé muy sorprendido. Porque cuando él regresa a su país no congrega. Hace años dejó de congregar. Su esposa no es creyente y sus hijos tampoco. Y ese señor no dejaba de llorar. Y luego entendí por qué. Hay grupos del mensaje que le han hecho mucho daño a muchas personas alrededor de Estados Unidos. Y vienen acá y aparentemente son los grandes salvadores. Y no son más que una imitación de los mormones. Pero barata, porque los mormones sí la saben hacer. Y sin miedo lo digo. El mensaje, hermanos, es la palabra, la continuidad del ministerio del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Dijo William Branham. Es tener el Espíritu Santo. Y si yo tengo el Espíritu Santo, soy guiado a toda la verdad. Y si yo tengo el Espíritu Santo, soy guiado a toda la verdad. Si yo tengo el Espíritu Santo, voy a ir directamente a la intención original de Dios sobre todo lo que Él escribió en mi vida. Yo me acuerdo cuando era un muchacho predicador, cuando era un muchacho entusiasta. En todo lugar donde iba, yo iba muy sonriente y la gente me miraba raro. Pero ese era mi temperamento. Era una persona muy alegre. Ahora soy un amargado. No, es una broma. Cuando yo predicaba, hermanos, y yo en ese tiempo no tenía tanto mensaje, a veces me hablaban a mí, y el profeta dijo esto, y el profeta dijo lo otro, y el profeta dijo aquí, y dijo allá. Y yo no sé lo que haya dicho el profeta, pero yo tengo la Biblia, y yo la predicaba con tanto denuedo, que la gente no hacía diferencia cuando yo predicaba, si era el mensaje o si no era el mensaje, si conocía de los mensajes o si no conocía los mensajes. Porque en ese entonces, para que tú te leas un mensaje, hermanos, era bien difícil que ese libro llegara a tus manos. Porque la mayoría no querían que la gente sepa nada de esto. Oh, no, pues que si leen van a ser más que el pastor y el que tiene que saber más en la iglesia es el pastor. Así no dice. Ahí dice que el tipo de vida más alto que hay en la iglesia tiene que ser la del pastor. Pero no dice que la cabeza del pastor sea la más grandota que la de todos los miembros de la iglesia. ¿Me captan? ¿Estamos hasta ahí? Y además la oveja o el miembro de iglesia o quien sea va a llegar a hacer lo que Dios le llamó a hacer. ¿Quién me impedir eso? Como algunos decían, hermano Luis, yo no me quedo acá, así decían, ¿no? Muy al estilo Candy, hombre seguro. Porque aquí me voy a frustrar. ¿Qué? Sí, aquí no voy a poder avanzar ni desarrollar mi ministerio. Todavía siguen dando vueltas en el desierto, se han ido aquí, allá, por acá, más allá. Hermano, y nada, no arranca. Lo que Dios va a hacer
no hay nadie, ni siquiera demonio, que lo pueda detener. Es así. Pero a veces somos apurados, no, que yo quiero la cosa ya de una vez, ya vamos. En el tiempo de Dios. Yo cuando era muchacho, hermanos, yo estaba estudiando en la universidad. Yo no soy como muchos de estos que en la nada, sin ofender, pero en el contexto que yo lo hablo, es quiero que me entiendan, que no haciendo nada, se comenzaron a hacer algo, aparentemente. Pero si ustedes ven la Biblia, Dios te estorba lo que estás haciendo para que vengas a servirle, ¿o no? Toda la Biblia está llena de eso. Y la mayoría de estos no hicieron nada en su vida. Y estaban ahí, estorbándole la vida a otra gente más. Y comenzaron a estorbarle la vida a la gente el mensaje. Y comenzaron a decir, no a la escuela, no a esto, no al otro, no a esto, no. Oiga, espérese un ratito. Cuando yo estudiaba en ese entonces, dijeron que era universitario. ¡Ah! Eres el demonio, la universidad es demonio, el estudio es demonio. Oh, wow. Yo decía, bueno, pues será pues el demonio, ¿no? Dejé de estudiar, pero no me perdí mucho, ¿eh? Porque le he alcanzado a todos los que me llevaron a la delantera. Es verdad. Dejé de estudiar, hermanos. Y ya tenía una encrucijada, ser o no ser. ¿Qué hago? Y empecé a servir a Dios. Porque yo tenía un dilema como el que tengo ahora. ¿A dónde vamos? ¿Qué voy a hacer? Dios, ¿qué cosa quieres que haga ahora? Miren, y Dios, poquito a poquito, fue haciendo lo que tenía que hacer en mi vida. Entonces yo dije, he llegado al cielo, la gloria de Dios, mensaje de la hora, y todo parecía llorar y crujir de diente. Iba por acá y encontraba al predicador ungiéndose en el baño, o si no eran fumones, eran drogadictos, si no eran drogadictos, eran borrachos, o tenían algún tipo de adicción. Y eso es lo que nosotros hemos conocido como mensaje acá, porque hermano, esto ha crecido como no debía de haber crecido, pero, y eso es ese pero, esos peros de Dios me gustan, tenía que ser así, para que los verdaderos puedan ser probados. Todo lo que tú encontrabas en ese entonces era, así dice el profeta, o creo que el profeta dice así, pero nunca te lo probaban. Nunca te lo probaban. Por años nos engañaron así. Tienes que hacer así porque así dice la palabra, eso es mensaje. Y yo tonto, me comía todos los cuentos. Hasta que dije, no, espérate un ratito. Vamos a estudiar bien esto. Y así todos estos años, hasta el día de hoy, he invertido en I+D. Investigación. Todos nosotros somos llamados a investigar la palabra de Dios, a buscar en la palabra de Dios. ¿Cómo nos enseñó la Biblia que debemos hacer los creyentes de Tesalónica? Señores, le dijeron, Pablo, ven acá, nosotros no te vamos a botar al abismo, ni te vamos a tirar de piedras. Dinos lo que nos vienes a decir y vamos a investigar en la palabra de Dios si en verdad lo que dices es así. Porque ellos sabían que todo debajo del sol no hay nada nuevo y todo gira en ciclos. Y dijeron, si este es de Dios, tiene que estar por aquí, en algún lado. Y lo comprobaron, y lo encontraron. ¿Ve? Todas las iglesias donde Pablo predicó no llegaron a ser iglesias, ustedes saben, exitosas en cuanto a las cosas correctas de Dios. ¿Ve? Mira la iglesia de Corinto, mira la iglesia en Gálatas insensatos, les dice él a ellos. ¿Cómo les va a hablar así? Son hermanos, háblales con cariño, Pablo. ¿Cómo le va a decir malditos? Miserables. Eso es insensato, ¿sí? Pablo, por Dios, háblales con cariño. Así no va a haber ofrendas y te vas a quedar sin amigos. Es verdad. Vino Pablo, Gálatas insensatos, que en otro tiempo me quisieron dar sus ojos para que yo pueda librarme de esta enfermedad. Ahora me vienen a querer arrancarme los ojos a mí. Cría cuervos, bien decía mi abuelita, y te sacarán los ojos, ¿no? Lo que Pablo decía en otras palabras. Miserables. Que vino el otro y les predicó cosas lindas así, con amor, ¿sí? Y se fueron en pos de ellos. Pero yo les digo, si viene un ángel del cielo, brilloso así, bonito, brilloso. Y aunque tenga una página web muy linda, y aunque su Facebook se parezca, no sé a quién, si dice y predica un evangelio diferente del que ya te anuncié, sea maldito. O mejor dicho, es del infierno. Lo que dijo Pablo. Los corintios. Somos la iglesia del mensaje, de Corintios.
somos lo mejor que hay, pon la banda aquí, pon la banda allá. A ver, todos el meneíto, sí, así como nos enseñó el del norte aquí del Caribe, ¿no? Todos, a ver la falda que parece, las hermanas que parezcan, como dice por ahí un predicador, que tienen falda de cucaracha, dicen, ¿no? Porque viene así, son largas, pero son bien estrechas. Así que hermanas, no sean las desentendidas. No usen ropa ajustada. Hay que buscar la manera. No es que yo somos el mensaje, no, ya nos salvamos. Tenemos al Oh Poderoso ahí. No. Cada quien tiene su propia experiencia. Todos los días tienen que ser como si nos fuéramos a ver la última vez. Es como si tú me fueras a ver la última vez a mí y yo te fuera a ver la última vez a ti. ¿Quién se quiere perder eso? Es como cuando alguien te dice, el médico te dice, ¿sabes qué? Se va a morir. Tiene 24 horas. ¿Quién se despega de él? ¿Quién se despega de ella? De un paciente así. Nadie. Mira, tengo un viaje. No, pues se está muriendo. Tengo que estar ahí. Y he tenido gente, hermano, que se ha muerto en mis brazos. Yo me acuerdo de una de estas personas. Y él estaba muy avanzado ya en su cáncer. Yo estaba, me acuerdo, en Piura y regresé de Piura para ver este caso. No terminé mi gira allá, volví. Él estaba muy mal. Llegué de mi viaje, estuve ahí un día con ellos y al día siguiente fui en la mañana porque me dijeron, parece que está muy mal, parece que ya se va. Llegué donde estaba él y me pidió palabras y yo, bueno, lo levanté, lo recosté en mi brazo y fue este brazo, me acuerdo. Y le dije, bueno hermano, ¿ya estás preparado? ¿Todo está en orden? Me dijo, sí. Entonces, ¿qué estás esperando? Le dijo, hermano, quiero que tú me des la bendición para poder irme. Y yo le dije, bueno, pues hermano, si no queda más que hacer en este mundo y la hora ha llegado, bueno, pues vaya en paz con Dios. Ni bien le dije eso, el hombre cerró sus ojos, me entregó el Espíritu. Fue la muerte más linda que he visto en mi vida. Se fue sin gritar, se fue sin llorar, se fue tranquilo. Lo dejé y vino lo que tenía que venir, la esposa, los hijos, Ustedes ya saben lo que pasa ahí. Pero yo me quedé muy pensativo. Yo era joven todavía. Y yo no entendía por qué de todos los que me rodean, este hombrecito ha sido tan fiel. A veces no todos los que están al lado tuyo son personas fieles. Porque si mis hermanos y mi familia no vienen, es porque todos los que estaban ahí atrás, porque mi familia se sentaba siempre atrás, se ponían a hablar mal de mí o a murmurar de mi persona. Y mis familiares dijeron, si ese es el mensaje, yo no quiero estar ahí. Es que ellos eran nuevos. Sarta de hipócritas. Porque si yo voy, dijo mi mamá, yo la agarro de los pelos. Yo dije, no haga eso. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. A veces la gente dice, no, tu familia no estaba en el mensaje. Yo los tuve buen tiempo conmigo al comienzo. Pero todos estos que hoy ya no están, se paraban ahí hablando. Y cuando salíamos a su hermanito, hermanito, gloria a Dios. Pero tremendos hipócritas. Entonces, hermanos, el mensaje no es llevar libros, ni ir a un sitio donde digan, bueno, pues tenemos al profeta. Los fariseos tenían profeta y tenían los mensajes, los MP3. Los saduceos tenían al profeta y tenían sus mensajes y tenían sus MP3. Y todos iban a la voz de Dios de entonces, a Moisés. Grabaciones, la voz de Moisés. Porque todos tenían las citas, tenían las últimas memorias para el celular de ese entonces. Se las tenían todas. Pero así como les dije semanas atrás, estaban cerca de Jesús, pero al mismo tiempo lejos de él. Y se cumple. Lo tenemos ahí, la clave está ahí, pero no lo entendemos. Y ahí viene el gran misterio. Porque a partir de ahora, el mundo no me verá más. El mundo y todo lo que pertenece al mundo no me verá más. Pero ustedes me verán porque yo voy al Padre. Ustedes, los que son escogidos y han sido preordenados, no para ser simiente de discrepancia, sino para ser hijos e hijas de Dios. El verbo, la continuidad del ministerio del Espíritu Santo. ¿Ven? La continuidad del ministerio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Volvamos a la intención original de Dios, o estamos perdidos y vamos a perecer. Mira, pongo el mensaje, el primer mensaje que te he mandado, la cita. Luego Jesús vino y llamó. Tampa, Florida, del 17, hoy 10-17. No vamos a venir con eso, ¿ves? 17 de abril del 64. Hay gente así muy mística.
Hoy día 17. Gloria a Dios, gloria a Dios. 17, el profeta lo predicó en 17 y por eso hoy día esto es para nosotros. No. Vamos al grano, ¿sí? No ha cambiado mucho. Ve, como dije la otra noche, el diablo lleva a su hombre, pero no su espíritu. Estamos ahí, ¿verdad? El espíritu de la gente que está dentro de la gente ha vivido antes. Todo lo que estaba en Jesús se vació en su iglesia. El espíritu que está en la gente, el espíritu que está en nosotros, ha vivido antes. ¿Dónde? En esos hombres y mujeres de la fe. 24. Entonces ve estos espíritus que estaban en aquellos hombres, en aquellos días, todavía viven en hombres hoy en día. Ven, Satanás lleva a su hombre, pero el espíritu sigue con vida. ¿Cómo crees tú que abordó la serpiente a Eva? ¿Con pornografía? ¿Con chisme? ¿Con groserías? Vino a hablarle con el mismo mensaje que ha dicho Dios ahora. ¿Que tú también eres el mensaje? Gloria a Dios. Cualquier cosa llámame, ¿no? Es el mensaje, ¿verdad? Sí. ¿No? Pero ustedes saben, cuando decimos la serpiente no era así, pues como te lo imaginas ahora, ¿no? ¿No? El hermano Branham nos lo describe. Era más atractivo que Adán. Es como el hermano Branham lo describe. El hermano Branham, cuando habla del serpiente, él dice, ven como esos hombres hoy trabajan sus cuerpos y hacen que sus brazos parezcan de unos tremendos cangrejos, dice el hermano Branham. ¿Han leído eso, no? Y desarrollan sus cuerpos y sus musculaturas. Si ustedes han visto cómo esas mujeres se parecen hombres, él dice así. Ven, simiente de la serpiente. Ven cómo obró allá entonces. Ven ustedes, buscan siempre salir más brillosos, más ostentosos. Usan ropa Calvin Klein, ¿no? Dolce Gabbana y cosas así, ¿no? Y siempre muy brillosos ellos, Miren, o sea que el espíritu que estaba en la serpiente tiene que estar vivo hoy día en algún lugar. Es la verdad. ¿Dónde? ¿Dónde? El hermano Branham lo dice claramente en Apocalipsis capítulo 5, parte 1. Yo vi que él se metió en agua. Y él dijo, y esas muchas aguas son las personas. Él explica ahí, él dice, se ha metido aquí, en nuestro medio. Mientras él estaba en pie, todos estaban sujetos. No podemos hacer nada, y está el profeta. No, pero yo ya quiero salir, quiero ser el máximo, el hombre, el señor de la hora. Ponme la foto del señor que te mandé. Este señor se llama Jim Jones. ¿Cuántos saben su nombre? Yo les he hablado millones de veces de este señor. El gran asesino de la Guyana, año 1978. Este señor, Jim Jones, un elocuente predicador que fundó una iglesia allá en los Estados Unidos que se llamaba la Iglesia del Amor. Por cierto, Jim Jones en Indianápolis participó, o mejor dicho, invitó a participar al hermano Branham en muchas de sus reuniones. Y si tú lees el lugar donde se predican algunos mensajes que tienes ahí en tu computadora o en tu celular, búscalos por lugar, pongan Indianápolis y todos esos mensajes que se predicaron en Indianápolis son en la iglesia de este señor, que se llamaba en ese entonces el Tabernáculo de la Gente. El Tabernáculo de la Gente. Jim Jones. Pero aquí hay una frase que se escucha mucho en el mensaje. Estén sedientos. Amigos, siempre estén sedientos. ¿Se acuerdan? Siempre estén sedientos. Steve Jobs también usa esa frase, porque es una frase de los años 60. Estén sedientos, estén hambrientos, ¿no? Un hermano puso esta foto en su Facebook. Y ahí dice bien clarito el nombre del que dice esto, Jim Jones.
Y de inmediato muchas personas comenzaron a decir, yo también estoy sediento como él, yo también estoy sediento como aquel, todos aquí estamos sedientos de esto, de aquello y lo otro. Pero nadie se fijaba en el hombre. Y cuando ustedes saben, yo vi eso, yo lo único que atiné a escribir fue decirle, sí, y tenemos muchos Jim Jones, así, haciendo énfasis al nombre, alrededor del mensaje también. Y la gente comenzó a preguntarse, ¿Jim Jones? ¿Cuál Jim Jones? ¿Jim Jones? Y nadie sabía quién era Jim Jones. Si nosotros no conocemos la historia, hermanos, estamos obligados a repetirla. Si tú no conoces la historia, estás obligado a repetirla. Jim Jones, en su versión peruana más conocida, y no es la única, Moisés Conchamich. Jim Jones y su versión más actual, aquí en la frontera, donde se unen El Salvador, Nicaragua y Guatemala, creo, los mileniales. Jim Jones, allá hay otro predicador muy famoso, y esto ojalá lo escuchen los viejos que eran muy fanáticos de este, Oscar Candelario, el que se dedicaba, usted sabe, a bendecir a las quinceañeras. Toda niña que tú veías con un collarcito de oro y un arito ahí, novia de Jesucristo, habían sido bendecidas por este sinvergüenza. Y los papás la llevaban para que sean bendecidas por él. Bajo y profano. Y no digo más porque tenemos niños acá. Jim Jones fue uno de los que introdujo ese término que nosotros conocemos como muy conocido y que caracteriza al movimiento de las personas que siguen el mensaje de William Branham. Mensaje. Jim Jones introduce la palabra mensaje allá en los años 40, que son mensajes que muchos de ustedes no los tienen. No los tenemos, porque la mayoría de mensajes que nosotros tenemos en el celular o tenemos en archivo solamente son aquellos de los 40, cómo vino el ángel a mí, su comisión, y otros poquitos más, pero los otros ni siquiera los conocemos. Porque hay un temor, y eso no debiera de haber, que bueno, nos vamos a tropezar. Los escogidos no se tropiezan con nada. Yo me conozco esta historia y muchas más, y no estoy renegando el mensaje, sino que me reafirmo. Soy creyente de eso hoy más que nunca. Y soy consciente de que todos estos le hicieron mal. Todos lo hicieron mal. Y para repararlo, el otro viene y dice, traigan de nuevo al profeta a la plataforma. ¿Que no hay Dios hoy? Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿No hay Dios? Ya nos dejó el legado. Moisés dijo todo lo que tenía que decir. Ahora vamos pues a descubrirlo, vamos a descubrirlo. No, es que aquí dice del pay de cerecita y comer pay de cerecita es lo máximo. Soy del mensaje, no dice allá el tejano. Nadie le está dando al blanco. Vuelve a la cita. Párrafo 25 dice, Dios lleva a su hombre, pero el espíritu sigue con vida. Esto hace a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oiga, recién lo entiendo. Yo no, digo, estoy queriendo presumir que están entendiendo. Hebreos 13:8, el mensaje. Sí, yo sé que Jesucristo sigue siendo el Salvador de todo. Oiga, mira más allá. Entonces quedó 1 más 1 es 2. Oye, pero eso no es todo el mundo, pues. Vamos, sube al álgebra. Sube un poco más a las diferenciales. Tú sabes, cuando comienzas a ver las cosas como son en realidad, 1 más 1 no es 2, señores. Es 2 punto y algo. Pero es tan chiquitito. ¿Me entiendes? La cosa real. Pero te lo redondean. ¿Cuántos manejan el Excel? Cuando un número tiene muchas cifras
y tú lo programas ahí para que te enseñe 2 o 3 cifras, te cambia significativamente toda la ecuación y te varía por 1 o 5 números en la suma cuando tiene muchos decimales. Cuando tú quieres que sea exacto, te da la cifra exacta. ¿Ve? Exacto. Eso se llama anotación científica. Quiero exacto, no me des aproximado ni redondeado. Mi abuelita paterna, cuando le preguntábamos la hora, podía ser 11:52 o 11:58. Ella decía son las 11 y uno le creía, ya son las 11, está bien, vamos a seguir. Y luego cuando decía, ¡hey, le estoy esperando! Ya son más de las 12. No, pero ella dijo que son las 11. Ella no leía los minutos. 5 para las 12, ya es prácticamente las 12, ¿no? Pero mi abuelita era así. Veía en su reloj las 9:53 y tú le preguntabas, abuelita, ¿qué hora es? Las 9. Ah, bueno, voy a seguir. Y hay mucha gente así. Le preguntas, oiga, y te predican eso, el mensaje. ¿Y cómo es? No, son las 9, todavía es temprano. No es la hora 1:10. Ah, ya bueno, voy a seguir perdiendo mi tiempo. No. Y estamos en el fin del tiempo, señores. Estamos en el tiempo del fin. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. La otra cita. Vamos, Apocalipsis 12. No pierdan el foco, hermano. No pierdan el enfoque. ¿Cómo vamos a revertir la situación? ¿Cómo vamos a cambiar las cosas? Tenemos que silenciar al diablo. Tenemos que silenciar al diablo. ¿Y cómo? Como Simón el mago. Diablo, cállate. Falso ungido, cállate. Me va a venir y me va a decir, a ver, ¿qué es el mensaje? Ay, no sé, le voy a preguntar a Branham. Ni siquiera ellos saben. Nos vamos corriendo. Predícale el evangelio a un nuevo. El 90% no puede. Ay, Dios nos envió un profeta y tenemos que hacer. No, pero el nuevo que te va a decir, ¿qué? ¿Ese es el evangelio? Vienen y te preguntan, ¿por qué usa falda? ¿Y por qué no usa pantalón? Viene la mujer ahí a preguntar. Es que en mi iglesia dicen así. ¿Que así va a ser mi respuesta? ¿Así voy a defender el evangelio? Viene y dice, ¿por qué no te cortas el cabello? Mira, así chiquitito se ve bien. ¿Qué vas a decir? Las mujeres, digo. Hey, tú, ¿por qué no tomas? Ven acá, eres cobarde. Tu mujer te controla, seguro. Tu mamá te controla. ¿Tú qué vas a decir? ¿Por qué no tomas? Hey, vamos, nos vamos al club nocturno, vamos. Somos hombres. ¿Que tú no vas a ir? ¿Que no eres hombre? ¿Tú qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No, en mi iglesia dicen así. Ya, bueno. Pero es que tenemos cada día más ateos, pues. Viene un ateo y te confronta. ¿Qué va a decir? William Branham el profeta. William Branham el profeta. ¿Qué eso le va a decir al ateo? Y no es mofa. Pero la mayoría está así nada más. Por eso no cambia, ni su familia cambia, y nada cambia. Cuando baje del púlpito me pueden pegar. Ahora no. Alguno me dice, hermano, ¿dónde está tu libreto? No hay nada acá. Pon la filmadora acá. No hay nada aquí. No, está en la tableta, diste el poder. Apple tiene poder. No hay nada. Está apagado, miren. Mucha gente piensa, y allá viene otro visitante y dice, ahí está la clave. Sí, después me llama, ¿cómo se maneja eso? Si Dios te mandó a hacer algo, te manda a hacer algo preparado ya. No copies a nadie. La manera como yo he obrado, no le he copiado a nadie. Y la manera como yo estudio mi Biblia, no se la copio a nadie. Mientras que el resto están esperando, ay, mándenos libros pues, mándenos libros. Anda, busca ahí, Luis Ángel de repente ya tiene libros. Dios te llamó a predicar, tienes que saber predicar. Dios te llamó a predicar, tienes que conocer tu Biblia.
Dios te llamó a predicar algo que alguien predicó en otro lenguaje. En inglés todavía Dios me mandaste al profeta, ¿por qué no en español? Vaya y busca qué cosa dice lo que él dice. No te creas todo lo que te mandan hasta traducido. Trata de indagar. A ver, esta palabrita no me cuadra. Vamos al original, inglés. Esto no está mal traducido. Vino un libro famoso de Phoenix, Arizona. El libro de citas, el sagrado libro de citas. Ahora está corregido, ¿eh? El que conocíamos en ese entonces estaba muy chueco. Y había una cita en especial, concordancias debió de llamarse. Retorno. Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo, no sé qué cosa decía ahí. Tengo que volver porque ustedes no lo han entendido. Por eso tengo que volver. Gloria a Dios, Él volverá, cabalgará. Y llorando, ¿no? Estas veredas una vez más. No, muy santo. Porque ahí dice que Él va a volver. Eso me cayó como un balde de agua fría. Dije, no. Tengo que ver qué dice ahí. Y me dediqué a interpretar Cristo es el misterio de Dios revelado. Yo tengo una versión que es hecha por mí. Y el profeta no dice ahí nada de eso. El profeta lo que está diciendo, ¿cuánto dura Cristo es el misterio de Dios revelado? Ustedes, los que han escuchado. Más de 2 horas. Con traducción se duplica. Cristo el misterio de Dios revelado. 4 horas. 4 largas horas. Son 40 páginas en libro. Un libro gruesito. Y el hermano Branham está ya terminando de explicar y hablar todas estas cosas que él habló ahí. Es pura teología, pura divinidad, pura deidad. Y él dice, ¿saben qué? Estaba ahí la pizarra. Y estaban todos callados así como en otras iglesias. Y el hermano Branham dijo, creo que no lo están entendiendo. Voy a tener que volver a explicar para que me entiendan. Y ahí tú ves el break, el cambio que hace y comienza a hacer una explicación rapidita. ¿Me entienden? Y ahí ese fue el regreso que él dijo, voy a tener que volver a repetirlo. Los chicanos no saben inglés, hermano, porque eso lo tradujo un chicano. Chicano se le dice a aquellos que en los Estados Unidos hablan inglés, pero no son nativos hablantes. Por lo regular son inmigrantes, ¿sí? Pueden hablar correctamente el lenguaje, pero no saben ni entenderlo, ni leerlo en su contexto original. Así que los chicanos entendían una cosa cuando hablaban y cuando escribían otra. El inglés nunca lo han entendido como tiene que ser. Y hay muchas doctrinas que se formularon con ese tipo de traducciones fraudulentas y que se mantienen con el paso del tiempo. Eso es lo que yo he creído, eso es lo que yo voy a hacer, aunque se muera el fulano, mengano, sentado. Yo sigo con esto, gloria. No, señores, yo me voy a parar, aunque me maten, por la palabra pura y santa de Dios, sin fábula, sin interpretación. La palabra de Dios no es para interpretarse. Dígala como está escrita. ¿Sí? Si Dios hubiera querido que interpretemos lo que el hermano Branham dijo, entonces ¿para qué nos mandó al hermano Branham? Ahí está, dígalo, déjalo como está. Apocalipsis 12, 10 al 11. ¿O terminé de leer eso o no? Dice, Dios lleva a su hombre, pero el espíritu sigue con vida. Esto hace Jesucristo el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Él llevó a Cristo Jesús, ¿ve? Pero el Espíritu Santo, regresó. Retorno. ¿Ve? Eso es el verdadero regreso. ¿Me captan? Ha estado sobre la gente de la iglesia por todas las edades. Mayúscula esta iglesia. Mayúscula. No, yo también voy a la iglesia, dijo la serpiente. Ah, sí. Provecho pues, ¿no? Porque en la iglesia hay 3 tipos de creyentes. Le diste un gancho en el hígado. Lo dejaste sin aire. ¿Ven? Porque Dios lleva a su hombre, pero no a su espíritu. Y ahí viene nuestro texto base.
de esta enseñanza. Apocalipsis 12, 10 al 11. Apocalipsis 12, del 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11. Y ellos han vencido. Por medio, ahí está el medio, de la sangre del Cordero. Tenemos de parte de él ya algo. Y la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, ¿qué es lo que les dio a ellos la victoria? La sangre del Cordero, gloria a Dios. Ese sacrificio de redención que él hizo por sus redimidos y por nadie más en este mundo. Redención. Rescató a los que de él se habían perdido. Redención es volver a su lugar original. La misma cosa es devolverlo acá. Lo mismo que cayó es lo mismo que yo voy a levantar. No va a decir, no, cayó esto, no me importa, voy a recoger esto. No. Lo mismo que estaba acá, hoy día está acá, y él dijo, nadie puede subir a menos que de allá haya bajado primero. Si tú no estuviste acá, tú no vas a ser de vuelta acá, porque redención es eso. Esto es lo que estaba aquí. Restauración y redención, la misma palabra. Se cayó. Estabas en el mundo, engañado por el mundo, viviendo una vida como el mundo, pero un día despertaste de tu amnesia espiritual y dijiste, yo soy un hijo de Dios. Ya voy a tener que dejar de tomar, y no porque me están diciendo, sino porque esa no es mi naturaleza. ¿Qué estoy haciendo con esta basura en mis manos? Voy a dejar de hacer estas cosas que no son para nada algo que debiera hacer una persona del reino de Dios, ¿ve? Y voy a comenzar a hacer las cosas como la Biblia dice que yo deba de hacerlas, ¿ve? Y entonces comenzamos a escalar los peldaños, ¿ve? Y comenzamos a subir de vuelta a casa, ¿ve? Entonces Pablo por eso te dice, no me digas tú que estando ya aquí, esto es año 2017, tuviste que bajar allá al club nocturno, ¿ve? Y luego me dices que vas a volver acá. Ya no puedes, pues, ya no puedes. Porque si tú me dices que si estabas acá, volviste a bajar allá y que esto que lo otro, va a tener que volver Jesús, pues, para redimirte de todos tus pecados, a fin de que de nuevo puedas ser de vuelta acá. Lo que es de Dios, vuelve a Dios. El que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, sea todavía más inmundo. Sí, sigue arrastrándote ahí, papito, ¿sí? ¿Me entiende? Cuando la luz viene, las tinieblas ya no resplandecen. Tú sigues ascendiendo y ascendiendo. Así medio mundo se sigue cayendo a tus lados. ¿Ve? Tú sigues de vuelta a casa. ¿Ve? Tú sigues de vuelta a casa. ¿Qué nos da la victoria? La sangre del Cordero y la palabra del testimonio de nosotros. ¿Ve? Nuestro testimonio tiene una palabra. Lean el mensaje, la voz de la señal. Nosotros somos la señal de Dios para este mundo hoy. Y tenemos una voz, nuestro testimonio, el testimonio de Jesús, ¿ve? El testimonio del Espíritu Santo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿ve? Así es como se debe entender. Y ese es el mensaje, ¿ve? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y no nos perdamos, ¿ve? Dios lo bendiga, hermanos. En verdad, valoren esto, ¿ve? Y crean que cada culto es como si nos viéramos la última vez, ¿ve? Dios está haciendo cosas que yo no sé a dónde va a terminar, pero quiero valorar esto así como fuera la última vez que yo los veo, ¿ve? Y que ustedes me ven a mí, ¿ve? Tenemos que valorar así.
Va a ser la última vez que nos veamos. Estemos juntos, ¿ve? Juntos con Dios, ¿ve? Adoremos juntos a Dios, ¿ve? Tiene que ser así, hermanos. Como van las cosas, como el mundo está, no sabemos dónde va a terminar esto. Esta semana que viene, en estos días, va a haber una transición en el tiempo. Van a ocurrir tantas cosas en estos días. ¿Será el final del mundo? Dios sabe. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de hacer Jesucristo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Todos los días una realidad en nuestras vidas. Cielo y tierra pasarán. Escuche eso. Pero mi palabra no fallará. ¿Ve? Cielo y tierra pasan, pero mi palabra no cambia. Todo el mundo en el mensaje está hablando hoy día de la mujer bajo el sol, y que esto, que lo otro, y la chemita, y esto y lo otro, el fin del mundo. Se nos viene. Olvídate de eso. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Preocúpate de eso. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Ve? ¿Estás listo ya? ¿Estás viviendo la cosa correcta? ¿Te estás parando por lo que Dios te ha dicho? Nosotros no estamos acá porque queremos, no, pues, donde estén 2 o 3, ahí está Dios. Ahí tiene que estar Dios. No. Él dijo, yo voy a estar donde esté mi palabra. Y donde está mi palabra tienes que estar tú. Y esa ha sido toda mi vida. Mi prioridad. Yo he podido irme a distintos lugares en donde quizás no había palabra, pero sí había dinero. Es verdad. Pero preferí quedarme con la palabra, ¿ve? Y es reprochada por muchos, ¿ve? Pero preferí quedarme con la palabra. Pude moverme a muchos lugares. Pude hacer muchas cosas. Pude aceptar muchas propuestas. Pero me quedé con la palabra, ¿ve? Por eso yo, con a veces mucho conocimiento de causa, digo estas cosas. Porque muchos ya se pasaron. ¿Ve? Ya se pasaron de desordenados, de dislocadores de la palabra de Dios. ¿Ve? Alguien tiene que decir algo. A mí no me importa quedarme solo, pero solo con Dios. ¿Ve? ¿Entiende? Y es así, siempre hemos sido así. ¿Ve? Hasta que Dios hizo aparecer personas, poco a poco, que fueron entendiendo la cosa. Y gente que a un comienzo la gente decía, con eso no vas a hacer nada, son unos buenos para nada. Así les decían esos que a veces ustedes adoran o aman. Así decían. A veces yo no digo los nombres, pero así decían ustedes. Con ellos no vas a avanzar. Y es cierto, no voy a avanzar con ustedes ni ustedes conmigo. Los dos hemos avanzado con Dios. Dios te hizo grande a ti, Dios me hizo grande a mí. No estoy hablando de lo material, porque lo material, hermanos, hoy día hay, mañana no hay. ¿Ve? Estoy hablando de nuestro crecimiento espiritual, lo que somos nosotros, lo que la gente ve, lo que la gente percibe. ¿Ve? Eso tiene que haber crecido. Tú que nunca pensaste estar aquí con tu familia y nunca pensaste tener aquí a tus hijos, o nunca pensaste tener más hijos. ¿Ve? Ahí está Dios haciendo su obra. ¿Ve? Cuando venía la mujer y decía, no, nunca más, desgraciado. Ahí está Dios haciendo su obra. Mire, no es por vista, no es por vista, es por fe. Y no una fe ciega, sino la fe perfecta. La fe que se puede tocar, porque es sustancia. ¿Ve? Es sustancia. Esto es la palabra de Dios. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Tiene que ser así. No vamos a estar ¿cómo se llama el papá de Juan el Bautista? Zacarías, ¿verdad? Ahí en el templo y haciendo la cosa del templo, vino Dios, se manifestó delante de él, el ángel Gabriel vino y dijo, tú vas a tener un hijo. Si soy, yo no puedo tener hijos. Oye, te vas a quedar tonto, porque esa es la enfermedad que le puse a él. Se quedó en una condición de Down. No podía hablar, dice la Biblia. Él debía de conocer estas cosas, hermanos, hermanas. ¿Qué? Como Abraham, como Isaac y como Jacob. Gloria a Dios. Tenía que suceder. Gracias, Padre. Gracias, ángel Gabriel. Voy a ir allá. Él estaba ahí todo mudo. 6 meses la mujer decía, el bebé no se mueve. El bebé no se mueve.
6 meses, ¿no? Y vino María y le dijo, Elizabeth, Elizabeth. Y le comienza a contar, qué bueno que estás así con el hijo ahí esperando. Elizabeth, a mí también me visitó el ángel Gabriel. Y me dijo y le dijo, espérate un ratito, María, no te alegres porque no se mueve. 6 meses y no se mueve, está muerto. Zacarías se va a morir del infarto. Mira, cuando le dijeron que iba a tenerlo, se quedó así medio tonto y ahora se muere. Está medio muerto ya. Y dijo María, no temas, no temas. A mí Gabriel me visitó también. Y dime, ¿qué te dijo? Que voy a tener un hijo. Y va a ser obra del Espíritu Santo. Y le voy a poner su nombre, Jesús. Y cuando ese nombre sonó, hermano, desde el vientre de Elizabeth salió un ¡aleluya! Ese niño brincó y saltó y dijo, gloria a Dios. Eso es, ¿ve? Volvió a la vida. Hermano, la presencia, el testimonio, tu testimonio, la palabra de nuestro testimonio, eso cambia las cosas. ¿Ve? Y no es solamente decretar, eso es una tontería de la nueva era. Es decir las cosas como son. ¿Ve? Revelación. Fe es sustancia. Revelación. Romanos 1:17. Revelación. Y eso tenemos que hacer una realidad en nuestro diario vivir. ¿Ve? Como le digo, podemos estar muchos años en esto, en todo esto, pero a veces uno entra por turbulencias. ¿Ve? Y uno dice, Dios, ya pues, ¿qué está pasando? No. Y dice, estoy trabajando. Esa vez cuando papá, mamá están haciendo algo y tú vienes y dices, no, tú no sabes. Mira, no, tú no sabes. A veces han sido así, ¿no? Tú no sabes, papá, no. Y cuando tú lo haces, te ven con una cara, tú sabías que yo sabía que tú lo harías. Mentiroso. Así son los hijos, ¿eh? Y luego digo, yo sabía, es lo máximo. Sí, no, que no sé, no que no sabía. Dios hace las cosas, ¿eh? Y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Desde que entramos aquí hoy, en esta mañana, hay una grande atmósfera que se podía percibir desde el principio. Yo salí de mi casa, estaba en un buen espíritu, una buena atmósfera, me vine corriendo, ¿sí? No importa, yo soy así, me voy a encontrarme con Dios, ¿ve? Y me vine y estaba con los dos muchachitos, comenzamos a hacer las cosas, ustedes saben, y de ahí comenzamos a sentir una atmósfera muy buena. Y se acuerdan que yo les decía, es el inicio de algo, literalmente les digo que está iniciándose algo, ¿sí? En todo el contexto de la palabra, porque todo se está confabulando, hermanos. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a deparar mañana, pero todo es como un efecto dominó, que Dios esto y otro. Entonces yo dije ya, me voy a quedar callado, no voy a hacer nada, algo está pasando. Tengo que entenderlo. Señor, ¿qué estás haciendo? Así me pongo a pensar. Y a veces he echado la cabeza en mi monitor, en mi computadora. Y a veces me pongo a pensar, ¿pero qué está pasando? Cae. Y cae. Y esto aquí, esto. Dios, en verdad, estoy ahorita mismo como Eliseo, que no sabía para qué venía. La señora que hace tiempo habían orado para que tenga un hijo. Quédate quieto, ya lo vas a entender. Está bien, Dios, a veces tú no nos muestras todo. Sigue haciendo lo que estás haciendo, ¿sí? Voy a tener que digerirlo, Dios. ¿Ve? Ya no sé qué haces, Dios. ¿Ve? Y ya no está así. Ese es mi personal, mi sentimiento personal. Yo no soy Superman y que no siento nada y soy vulnerable a las balas, no. ¿Ve? También soy un ser humano como tú, ¿ve? Y tengo tantos millones de problemas como tú los tienes, ¿ve? Aunque a veces no parece, ¿ve? Se puede estar cayendo el mundo dentro de mí y tú ni te enteras, ¿ve? Pero ahí estoy. Y les digo que literalmente hoy día es un inicio de algo que yo no sé.
Yo no sé. Y bueno, pues Dios nos ayude a todos, ¿sí? Para los judíos que pase lo que vaya a pasar, para los especuladores de noticias que pase lo que vaya a pasar, para nosotros ya está pasando. Nos estamos yendo al encuentro con el Señor, ya mismo. No estoy esperando que caiga la primera bomba en Japón y ya, vamos ahora sí a acelerarnos, dinámica, no, ya está ahí. El rapto es un proceso. Ajá. ¿Entiendes? Es un proceso para encontrarnos con el Señor y decirle con rostro, con cuerpos semejantes al de Él: oh, mira, tú eres igual que yo, sí. Oh, gloria a Dios. Somos igual que tú, Dios. Y por mucho tiempo no lo sabíamos. Pero ahora lo sabemos. Dios lo bendiga, puesto de pie. Oren bastante por mí, de verdad necesito más que nunca. Gloria a Dios.